Sí. A ver. Mejor. Empecemos. Bueno, esta es la primera entrevista de... No sé cómo decirlo, sería como el canal de YouTube, tipo... La Una de Papel. Ah, sí, no sé si te habían dicho el nombre. Por el canal. Después vemos si es solamente YouTube, ¿no? Me parece ese que... es el nombre. Bueno, y tenemos acá a Silvio Uber, licenciado en Geografía. Tiene una maestría... estás haciendo una maestría en Estudios Sociales Agrarios. Docente, investigador de la UBA. En la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, sos nuestro primer entrevistado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y te quería hablar... Tengo tantas preguntas. Bueno, ¿cómo estás, Silvio? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muy bien. Gracias. Contame, más o menos, habíamos visto un par de temas para hablar, pero más o menos por dónde ir. Te quería preguntar, más o menos, no sé. Quería empezar con el tema de la tierra, tipo... esto aplicado un poco a la Argentina. Monsanto... Los transgénicos. Sí, una palabra que, como es, de la cual surgen un montón de cuestiones, conceptos, otras palabras, ¿no? Sí. Estaba interesado en... Lo primero que me surge es como esta idea de los recursos que tiene la Argentina. ¿Los estamos aprovechando? ¿Cómo los podemos aprovechar? Bueno, por ahí hay dos conceptos que conviene quizás aclarar, ¿no? Primero, uno es tierra y otro es recurso, ¿no? Bien. Por ahí empezamos al revés, vamos por recurso. Una palabra que en realidad uno siempre tiende el sentido común a asociarla con recurso natural, ¿no? De los recursos naturales. Sí. El agua es un recurso natural, la tierra es un recurso natural, el aire es un recurso natural, la flora, la fauna son recursos naturales, etcétera, etcétera. Y hay algunos autores que plantean una discusión respecto a lo que es recurso natural, ¿no? Sí. En realidad el recurso natural no existe. O sea, el recurso es social. ¿Sí? Recurso viene para recurrir, que es ir y volver a utilizar varias veces. Es decir, la recurrencia. Y esa recurrencia es social. Algunos autores plantean hablar de lo que se llama base material, ¿no? Lo que sería naturaleza, ¿no? O la naturaleza que es externa al ser humano. O que acá también hay otra cuestión relacionada con esto, que es la separación clásica que hacemos entre naturaleza y sociedad humana, o entre hombre y naturaleza. Y esa separación, si uno se fija, digamos, no es universal, ¿no? O sea, no todas las culturas separan la naturaleza de la sociedad, ¿no? Siempre doy el ejemplo clásico por ejemplo, si no me equivoco, es en la lengua mapuzungún, la lengua mapuche, donde no existe la palabra naturaleza y sociedad, digamos, no hay una separación, ¿no? El hombre es parte de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales es una falacia o es una contradicción. El recurso es social, es una parte de la naturaleza, ¿sí? O de la base material, podríamos llamar, de la naturaleza no humana, que el hombre en sociedad, en un determinado momento, en un determinado lugar, la valoriza, le da un valor de uso, en principio. Sí. Es apropiada en todo caso, después uno puede discutir cómo es apropiada, y es utilizada para satisfacer determinadas necesidades. Necesidades que son también definidas socialmente, históricamente, culturalmente. Claro, en relación a eso que vos decís, yo te quería preguntar también, cómo, o sea, este pensamiento que hay sobre la naturaleza para los recursos, como esta idea en relación al sistema productivo que tenemos, digamos, en el mundo, el capitalismo. No sé, algunas sociedades que piensan distinto, por ejemplo, no sé, los japoneses que piensan a la sociedad en relación a la naturaleza de una manera distinta a cómo se puede pensar como ejemplar, digamos, máximo en Estados Unidos, donde es un recurso, algo que, o sea, un medio para lograr algo, y el otro como que es más holístico y formamos parte de... Y en relación a eso, el sistema de producción que tenemos, digamos, digamos, si es sustentable o lo estamos como usando mal en el sentido de esto. Te quería preguntar sobre la sobreproducción, esto que se produce en stock, como que hay una especie de mala distribución y a la vez se sobreproduce un montón. Y cómo es que esto afecta, digamos, a la ecología, a la tierra y... Bueno, sí, al futuro, digamos, del sistema. O sea, si es sustentable y lo estamos, digamos, aplicando mal por estos métodos así de sobreproducción y mala distribución, o en sí habría que cambiar el modo de producir. Y de un punto de vista, digamos,
tradicional marxista, yo te podría decir que el capitalismo como modo de producción y en consecuencia como sistema productivo es contradictorio. Tiene varias contradicciones del capitalismo, una de las cuales sería la autodestrucción. ¿Qué significa esto? Que el capitalismo, para poder seguir reproduciéndose de manera ampliada, seguir expandiéndose en el tiempo y seguir expandiéndose en el espacio, necesita valorizar cada vez más y explotar cada vez más porciones más grandes de la base material, es decir, de esa naturaleza. Sí. Y cuando necesita apropiarse, digamos, valorizarla y explotarla, destruye esa base material. Es decir, ¿qué hace el capitalismo? A medida que se expande en el tiempo y en el espacio, destruye la propia base material de sí mismo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista yo te podría decir que el capitalismo no es sustentable. ¿Sí? Porque se está autodestruyendo de alguna manera. Es decir, para poder subsistir en el tiempo, para poder reproducirse en el tiempo, para poder generar ganancias a partir de las inversiones realizadas, para poder generar plusvalía, destruye la propia base material. Entonces yo te puedo decir que justamente no sería sustentable digamos, a largo plazo. En este sentido de que debería consumir y consumir. Exacto, cada vez consume, más. pero no es solamente el consumo claro. en sí mismo, es un consumo destructivo. Sí. Porque previamente al capitalismo ha habido sociedades que han consumido porciones de la base material, ¿sí? Pero con lógicas justamente no capitalistas, con lógicas que no son la lógica de la ganancia, que les ha permitido, digamos, digamos, procesos de regeneración a esa base material y de alguna manera ser sustentables justamente. Sí, y digamos, estas críticas que se le hacen hoy en día, digamos, economistas o sea, tomar la logística, o sea, esto de, bueno, producimos en tales partes algunas cosas y después se van distribuyendo en el mundo. O sea, se puede, digamos, lograr en ese sentido producir como sustentablemente. Es que yo creo que invertiría la pregunta, en el sentido de que no me fijaría primero cómo está distribuida los productos, ¿sí? Es decir, el resultado de esa producción, sino cómo están distribuidos los medios de producción. ¿Sí? O sea, si querés desde el punto de vista marxista o desde un punto de vista materialista histórico, al menos, yo me preguntaría en primer lugar cómo están distribuidos los medios de producción que permiten justamente la producción de bienes y servicios. Y uno de esos bienes esenciales es justamente la tierra. ¿Sí? Claro. Creo que pasa justamente por cómo está distribuida la tierra. Claro, ahí quería preguntarte, digamos, en ese sentido, si se puede lograr una economía así sustentable, ¿cuál sería el rol del Estado y de los particulares en ese sentido? Bueno, el ejemplo de Argentina, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en Argentina? Volvemos a la pregunta del inicio. Tenemos que preguntarnos primero qué rol tiene el Estado, de qué Estado estamos hablando. Recordemos también que el Estado, al menos como lo conocemos hoy, ¿no? El Estado moderno, si se quiere, no es una institución, no ha sido una institución universal, sino que el Estado es un tipo de organización política propia de algunas sociedades, no de todas. Se sabe que hay sociedades que han vivido sin Estado, sociedades que no tienen lo que digamos, el aparato político, jurídico, digamos, territorial que conocemos como Estado, por lo menos durante mucho tiempo. Hoy en día te diría que no hay espacio en el mundo que de alguna manera no esté alcanzada por algún tipo de Estado, por algún grado de estatalidad, digamos, ¿no? Incluso la Antártida, que se supone que sobre la cual no ejerce ninguna soberanía plena ningún Estado, está sometida de alguna manera a cierto tipo de estatalidad desde el momento en que se ha firmado el Tratado Antártico, hay bases científicas y militares, de diferentes estados, diferentes países, digamos, no hay porción del planeta que no esté alcanzada por un grado de estatalidad, digamos, ¿no? En el caso de Argentina, uno debería bucear, digamos, empezar a indagar en el carácter histórico, digamos, del Estado en Argentina, cómo fue la construcción del Estado-Nación en Argentina, y en ese proceso cómo ha sido construida también la tenencia de la tierra, o mejor dicho, la estructura, digamos, agraria o de tenencia de la tierra en Argentina. Y en ese sentido creo que quiero enfatizar que esa estructura agraria o de tenencia de la tierra en Argentina tiene un carácter histórico. O sea, uno tiene que indagar, profundizar, si quiere comprender lo que está pasando actualmente,
en el carácter histórico, la historicidad que tiene esa estructura agraria, digamos, ¿no? O sea, que no es reciente. Claro. Que lo que estamos viendo ahora no es ni siquiera producto de hace 50 años atrás, ni de 100 años atrás, sino que viene desde cómo se conformó Argentina como Estado-Nación y cómo se conformaron diferentes estructuras territoriales previas al Estado-Nación argentino. Estoy hablando del proceso de colonización europea, la creación del Virreinato del Río de la Plata, el proceso de post-independencia, cómo se organizó el Estado argentino posteriormente, y después todo el siglo XIX, XX, hasta la actualidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso, con cómo se conformó el Estado-Nación argentino, cómo fue conformada la estructura agraria, cómo fue conformada la estructura de tenencia de la tierra, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo hasta hoy. Y ahí también hay que tener cuidado, porque uno dice Argentina. Sí. Y Argentina es extremadamente heterogénea. Entonces, uno puede hablar de Argentina a nivel global, con ciertas características en cuanto a la tenencia de la tierra, características productivas, climáticas, ecológicas, ambientales, en cuanto a las problemáticas, a nivel global. Pero si uno empieza a analizar a una escala diferente, uno puede ver, por ejemplo, que la región pampeana tiene características muy particulares que son muy diferentes a las llamadas regiones extrapampeanas, ¿no? Sí. Diferencias que son enormes si las comparamos con regiones como el noroeste, como el nordeste, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, La Rioja, ¿no? Creo que también habría que ver, jugar un poco con las escalas temporales y también geográficas, ¿no? En tiempo y en espacio, ¿no? Sí, bueno, en relación a eso que decías sobre la historicidad de la Argentina, ¿cómo es que afecta, digamos, esa misma historicidad a la distribución y la explotación de dichos recursos o dicha tierra? Hay que separarlo. Porque, digamos, si uno ve un mapa y le pone arriba los ferrocarriles que se hicieron y mismo los ferrocarriles, todo tiende a ir hacia Buenos Aires. La centralidad que tiene Buenos Aires. Sí, quería saber sobre cómo dificulta eso, digamos, al hoy, cómo afecta al hoy. O sea, empecemos y claro, yo hice la pregunta de los ferrocarriles, volvamos. Claro, estamos comentando esto de la centralidad que tiene la región pampeana, ¿no? Y que esa centralidad tiene también su historicidad. Perdón, porque son dos videos fucking separados que voy a tener que unir, tengo que hacer esto de vuelta. Continúe. Estábamos con esto, ¿no? De la centralidad de la región pampeana, que también tiene su historia, ¿no? Su historicidad. Entonces, estamos comentando respecto a que durante mucho tiempo las áreas que fueron como el centro de la actividad económica, también política, digamos, fueron lo que actualmente es el noroeste de Argentina y Cuyo, ¿sí? Muy vinculadas con regiones que están más allá, digamos, de los Andes, ¿no? Cuyo más con lo que actualmente es Chile, el actual noroeste con lo que en esa época era el Virreinato del Perú. Sí. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, hay una transformación territorial en todo, digamos, en todo sentido, ¿no? En las vías de comunicación, en el grado de centralidad de diferentes regiones, de las ciudades. Lo que actualmente es el noroeste argentino deja de estar vinculado, ¿sí? Articulado al Virreinato del Perú para pasar a formar parte del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. Claro. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, es donde uno podría decir que la región pampeana empieza a tener cierta centralidad. Que va a llevar tiempo, como todo proceso, ¿sí? Sí. Ahora, esa centralidad de la región pampeana se va a profundizar sobre todo con la importancia del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, el puerto de Buenos Aires adquiere cada vez mayor importancia económica, la aduana le da ese poder a la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que durante mucho tiempo la provincia de Buenos Aires tenía la capacidad de exigir, digamos, ¿no? El pago de derechos aduaneros a las distintas provincias, al resto de las provincias, para poder exportar sus productos a través del puerto. Claro. Ahí ya podemos empezar a ver cómo aumenta el poder de esta región en Argentina. Y esa centralidad se va a reforzar sobre todo cuando Argentina logra consolidarse como Estado-Nación, una vez finalizadas las guerras civiles, digamos, cuando se termina, digamos, de consolidar política y territorialmente de manera interna el país, y el país se inserta en el sistema económico internacional capitalista como productora y exportadora de materias primas. Claro. ¿Sí? Es decir, Argentina se inserta en esta economía internacional como un área periférica, como productora de materias primas y como receptora de manufacturas. Ahora,
¿Productora de qué? Productora exportadora de qué? Principalmente de carne y cereales. ¿Cuál es la región que presenta las condiciones ambientales, digamos, ecológicas, más aptas para la producción de carne y cereales? La región pampeana. Que justamente la región que va a ser valorizada desde ese punto de vista, ¿sí? Sí. Y priorizada en cuanto a la construcción de infraestructuras. Por eso, como decíamos, uno ve la red del ferrocarril y ve que esa red ferroviaria argentina no está conformada en base a las necesidades de comunicación, de transporte de pasajeros y de mercancías internas de Argentina, sino que está conformada en base a las necesidades de sacar la producción primaria por el puerto de Buenos Aires y como a su vez, al revés, como una red de distribución de las manufacturas, ¿sí? Importadas sobre todo de Inglaterra, ¿no? Y distribuidas hacia el interior. Y no olvidemos también que gran parte de la red ferroviaria argentina fue construida con capitales británicos, ¿no? Ingleses, en menor medida franceses. Dos potencias industriales que están muy interesadas, sobre todo Inglaterra, en colocar sus excedentes de manufacturas en países como Argentina. Entonces, ahí ya tenemos que ese grado de centralidad que tiene la región pampeana en la Argentina está conformada en un contexto internacional en el cual Argentina se inserta como productora de materias primas, pero obviamente con como resultado también intereses locales, ¿no? Tenemos una clase social en Argentina, una oligarquía terrateniente argentina, local, pero vinculada obviamente a los intereses, digamos, extranjeros, ¿no? E interesada en mantener sus intereses, que es justamente la exportar, digamos, materias primas. Y que durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, te diría, está interesada en que Argentina permanezca como en ese rol, como productora y exportadora de materias primas, que no se industrialice, digamos. Claro, pero justamente lo que vos decís, en un sentido histórico, esta centralidad afectaría, digamos, hoy al desarrollo, digamos, interprovincial. Sí, ahí también uno puede cuestionar qué desarrollo. Claro. ¿Desarrollo de qué? ¿Para quiénes? Claro. ¿Desde qué punto de vista? Digamos, si es por una cuestión de infraestructuras, de servicios, sí, digamos, la región pampeana, digamos, ha centralizado, digamos, la construcción, primero de ferrocarriles. Sí. La red vial reproduce la concentración de la red ferroviaria en Argentina, digamos. Principalmente hacia el puerto hacia la ciudad de Buenos Aires y hacia otros puertos como Bahía Blanca y Rosario, que también son los que sacan la exportación. Las mejores ofertas educativas de salud están en la región pampeana. Las mayores ciudades de Argentina, las más pobladas, además de Buenos Aires, la mayoría están en la región pampeana. Claro. Córdoba, que es la segunda, el segundo aglomerado urbano, Rosario, La Plata, Mar del Plata, digamos, son las ciudades más grandes, están en la región pampeana, ¿no? Hay algunas excepciones, uno también podría vincularlas con el desarrollo del capitalismo, que son Mendoza, sí, que es una ciudad muy importante, que está fuera de la región pampeana, pero que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en el agro, sí, vitivinícola, sobre todo la producción vitivinícola, y Tucumán. Sí. Tucumán es una ciudad muy grande, fuera de la región pampeana, pero que está vinculada justamente con cómo entró el capitalismo en el agro tucumano a través de la caña de azúcar, la producción de caña de azúcar. Entonces tenemos una estructura territorial, agraria, pero también urbana. Sí. En el caso de Argentina, fuertemente concentrada en la región pampeana, concentrada en todo sentido, en infraestructuras, en demografía, que responde a la forma en que Argentina se insertó en la economía internacional y en cómo esa inserción influyó, estructuró la organización interna. Claro, en ese sentido siento que hay como se genera una especie de problema si uno busca cambiar, digamos, el sentido de lo que sería la Argentina en términos productivos o económicos, se plantea un problema. Claro, mi pregunta sería como, ¿qué tanto afecta en este sentido un cambio de lo que es la producción agrícola de materias primas a una industrialización? Y también, por lo que vos decías, ¿cómo es que afecta eso a la distribución poblacional? Porque, como vos decías, está casi la mitad de la población argentina o más está en la provincia de Buenos Aires y alrededores, y eso genera problemas. Por eso en su momento, digamos... Sí, digamos, si uno ve la concentración demográfica como un problema, uno podría decir sí, que efectivamente la región pampeana concentra gran parte de la población argentina y que solo el aglomerado de Gran Buenos Aires,
somos un poco más de 40 millones de habitantes. Estamos hablando de que el aglomerado de Gran Buenos Aires, ¿cuánto tiene? 15, 16 millones de habitantes. Sí. Casi la mitad de toda la población argentina está concentrada en solamente un área metropolitana que es Buenos Aires. Sí. Si a eso le sumamos La Plata, Rosario, Córdoba, toda esa la región pampeana, sí, podríamos decir que tenemos un desequilibrio demográfico importante. Ahora, este desequilibrio demográfico responde, digamos, a este proceso histórico en parte, tiene que ver con cómo fue conformada la estructura agraria, pero también cómo fue conformado después el tejido industrial. Claro. ¿En qué sentido? Está bien, la región pampeana se constituyó en el área más valorizada para la inserción de Argentina en la economía internacional. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a Argentina? Y acá me voy un poco por las ramas, pero para intentar explicar. Está perfecto. ¿Qué es lo que diferencia a Argentina de otros países latinoamericanos? Te escucho. A diferencia de México, de países más cercanos como Bolivia, Chile, Paraguay, Perú. No ha tenido históricamente Argentina una importante población en cuanto a cantidad de habitantes, densamente poblada, sí, como fue el Valle Central en México, los Andes Centrales en Perú, en Chile. O sea que históricamente lo que actualmente es el territorio de Argentina careció, ¿sí?, de una fuerza de trabajo disponible. En cantidad, es decir, la región pampeana no fue una zona densamente poblada, sino que era área ocupada, obviamente, por poblaciones originarias, digamos, pero en escasa cantidad, con muy baja densidad. Y además, las características de esas comunidades indígenas, sí, características, me refiero a características culturales, políticas, económicas, organización económica, productivas de ellos, no respondían a los intereses de esta clase terrateniente interesada en valorizar esas tierras. Sí. O sea, para valorizar la tierra sabemos que se necesita fuerza de trabajo, claro, ¿no?, para agregarle valor. Trabajo. Ahora, esa fuerza de trabajo no estaba disponible en la región pampeana, como sí había fuerza de trabajo disponible en países como Bolivia, Perú, México, donde sí había una población densa en cantidad y con características y conocimientos económicos, productivos, sí, técnicos que servían para el trabajo agropecuario. ¿Qué pasó en Argentina, en la región pampeana? Se tuvo que importar mano de obra. Es decir, se tuvo que traer fuerza de trabajo inmigrante. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esa fuerza de trabajo inmigrante? Esa fuerza de trabajo inmigrante esperaba ella misma acceder a la tierra. Uh-huh. En algunos casos va a acceder a la propiedad de la tierra, ¿sí?, cosa que es un aspecto que también diferencia a Argentina y el resto de otros países de América Latina, que es que algunos de ellos logran convertirse en propietarios de la tierra, en lo que se llaman pequeños propietarios, farmers, como se llama en Estados Unidos, colonos en algunas otras zonas, pero otros no van a acceder a la tierra. ¿Por qué? Porque justamente las mejores tierras ya estaban ocupadas por los grandes terratenientes. Claro. Y esos grandes terratenientes no van a estar dispuestos a ceder las tierras a estos inmigrantes, a estos pequeños campesinos, sobre todo. Esa diferencia que se genera, exacto, entre Estados Unidos y Argentina. Exacto. En Estados Unidos va a haber un sistemático plan de colonización y de ocupación desde la costa este hacia el interior, donde el Estado justamente va a organizar una colonización con las tierras y va a entregar la tierra en propiedad a estos inmigrantes. Bueno, me estabas contando. Con la diferencia respecto entre Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos, los farmers y... que accedían a la propiedad de la tierra, ¿no? En Estados Unidos se conforma una capa de lo que podríamos llamar una clase media rural, ¿no? Sí. En el caso de Argentina, muchos de esos inmigrantes no accedieron a la propiedad de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de ellos quedaron en las grandes ciudades, en los puertos, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, como fuerza de trabajo disponible, uh-huh, ¿sí?, como un excedente de fuerza de trabajo, por lo tanto, si es excedente, su valor disminuye. Y en otros casos, cuando accedieron a la propiedad de la tierra, lo hicieron en áreas periféricas. ¿Qué quiero decir con áreas periféricas? Áreas que no representaban un interés central, al menos en esa época, para su valorización. ¿Qué ejemplos? Misiones, Chaco, Formosa, el centro norte de Santa Fe. Sí. Algunas áreas de la región patagónica posteriormente, ¿sí? Sí. O si lograron acceder a la propiedad en la región pampeana, quizás eran las regiones a su vez periféricas de la región pampeana. Claro. Entre Ríos, por ejemplo,
el centro norte de Santa Fe a unas áreas de Córdoba, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya tenemos, digamos, un factor que contribuye justamente a la desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra en Argentina, digamos, ¿no? Al menos en la región pampeana. Claro. Bueno, junto con esto, te quería preguntar como, ya que mencionabas, te había nombrado, digamos, las problemáticas que esto puede traer. No que te nombré, pero sino, quería saber. No, habías nombrado el caso de la industrialización, por ejemplo. Sí, ¿no? o el hecho, o sea, ¿cómo es que esto termina afectando al hoy en día en la Argentina? Digamos? O sea, tenemos como esta centralidad o esta como sobrepoblación o concentración de personas y también, digamos, de sistema de producción, todo en un sector y el otro lugar vacío. Vacío. Muy poca gente en relación al otro sector. ¿Y cómo afecta, digamos, a un posible desarrollo eso? Si uno quisiera industrializarse, digamos. Bien. La pregunta es ¿qué desarrollo? Y si hablamos de desarrollo industrial, ¿qué tipo de desarrollo industrial? Sí. Porque Argentina se ha industrializado, otros países latinoamericanos también se han industrializado, pero acá vemos también a esta cuestión. La industrialización de países como Argentina también ha sido periférica. Claro. ¿En qué sentido? Ha sido una industrialización dependiente del extranjero, del capital extranjero. Cuando Argentina empieza a industrializarse, ¿sí? Con el modelo sustitutivo de importaciones, es una industrialización que primero arranca con industrialización liviana porque había las tecnologías simples, suficientes para desarrollarse, pero después, cuando los países centrales industrializados, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven en la economía internacional, países como Argentina no pueden competir con esos países en términos económicos y además tampoco tienen la tecnología necesaria para producir manufacturas con mayor valor agregado. Sabemos que cuando una manufactura tiene mayor componente tecnológico es mayor su valor agregado. Y países como Argentina no tienen la tecnología suficiente para desarrollar esos productos. Y esa tecnología, cuando Argentina la tuvo disponible, no fue por recursos propios en principio, sino comprando esa tecnología a los países centrales. Es decir, Argentina siguió siendo dependiente de los países centrales. Es decir, Argentina tuvo lo que se llama, lo que muchos autores hablan, de una industrialización trunca, una industrialización a medias, ¿sí? Que siguió siendo dependiente de los países centrales. Importando bienes de capital. Exacto. Y tampoco Argentina pudo colocar esa producción de manufacturas en el mercado internacional, al no poder competir con estos países centrales. Ahora, ese proceso de industrialización en Argentina reforzó la centralidad de la región pampeana. Claro. ¿Qué implicó esto? Que las áreas industriales, las que se desarrollaron, fueron aquellas donde había mayor disponibilidad de mano de obra, mayor población. ¿Cuáles fueron los grandes centros industriales? Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, ¿sí? Claro. Bahía Blanca. Después, posteriormente, podemos hablar del petróleo, del sur, digamos, pero en principio las áreas industriales más importantes están concentradas en la región pampeana. Sobre eso te quería preguntar. Sí. No te quiero interrumpir. No. Okay. Bueno, sobre el petróleo, la mega minería, YPF, esto del fracking, vaca muerta, un poco. Sí. Si se puede aprovechar, cómo estamos aprovechando, cuáles son, digamos, las consecuencias. ¿Para qué? A ver, como aprovechar sí es aprovechable, digamos, ¿no? La pregunta es ¿para quién? Sí. ¿Con qué intereses? ¿Con qué lógica? Digamos, uno siempre se tiene que preguntar no solamente el qué, el cómo, sino quién. Pero la pregunta es quién. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Con qué intencionalidad? ¿Con qué intereses? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué lógicas? ¿Sí? Se valorizan, digamos, ciertas áreas o ciertas porciones de lo que yo te he comentado como la base material. ¿Sí? Esa naturaleza que durante un tiempo quizás no se valoriza y en la actualidad sí. Claro, como la reserva de litio que hay, por ejemplo, al norte de Argentina. Que eso no era un recurso, claro. Hasta no hace mucho no era un recurso, era un elemento natural, que estaba ahí, digamos, ¿no? Y que ahora se convierte en recurso. Sí. Porque ahora representa un valor, digamos, para ciertos sectores económicos, productivos.
esas áreas que se valorizan, esos recursos o mejor dicho, esas áreas que ahora se convierten en recursos, responden a las necesidades de obtención de ganancias, de expansión de la ganancia, de generar plusvalía, si se quiere, a nivel global, digamos, ¿no? Si hay una característica que tiene el capitalismo es la necesidad justamente de que la ganancia y que la tasa de ganancia no solamente se mantenga, sino que aumente, nunca que disminuya, ¿no? Claro. Bueno, y en esa búsqueda, ¿sí?, necesita nuevas áreas, de nuevos objetos que los convierten en recursos para que esa ganancia no disminuya, se mantenga o aumente. En ese afán de buscar nuevos recursos, tenemos, por ejemplo, áreas o actividades como el fracking, el litio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que David Harvey, que es un geógrafo muy, muy reconocido, le llama acumulación por desposesión. ¿Qué quiere decir con esto? A grandes rasgos. El concepto central que toma es el de Marx, ¿no? La acumulación originaria. Sí. O sea, se sabe que el capitalismo, como modo de producción, surge a partir de arrebatar, ¿sí?, bienes comunes, los medios de producción a diferentes sectores de la sociedad. Es decir, el surgimiento de clases sociales en aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que no los tienen, ¿no? Grandes rasgos. Bueno, la acumulación por desposesión, ¿qué implica? ¿Y qué es lo que diferencia de esta idea de Marx? Para Marx esa acumulación es originaria, es primitiva, es el inicio del capitalismo, ¿no? Sí. Harvey, ¿qué dice? Que esa acumulación en realidad no dejó de existir, subsistió durante la historia del capitalismo. Ha habido diferentes etapas de acumulación, y lo que él llama la acumulación por desposesión, la actual etapa, digamos, tiene que ver con la desposesión de ciertos bienes o de ciertas áreas, o la conversión de algunos objetos en recursos que antes no lo eran, para que el capitalismo pueda seguir reproduciéndose. Estas áreas que yo te comentaba, que no eran recursos y que ahora sí lo son, el litio, el fracking, ¿sí? Los transgénicos, ¿sí? Es lo que podemos llamar nuevas formas de valorización del capital. Es decir, es la búsqueda del afán del capitalismo para mantener sus niveles de ganancia, de valorizar ciertas áreas, ciertas actividades, la conversión en recursos de ciertos procedentes de naturaleza en el mundo. ¿Sí? El caso del litio que vos nombrabas, el fracking, ciertos recursos pesqueros, flora, fauna, la producción de transgénicos, el patentamiento de semillas, por ejemplo. Son todas formas que sí son posibles, o sea, en términos, digamos, de existencia sí son posibles, pero que respondan a lógicas, digamos, que no son universales. Tienen que ver con una lógica estricta que es del capitalismo, la obtención de la ganancia, digamos. Y que son llevadas a cabo no de manera global, en el sentido de que no son llevadas a cabo por cualquier sector social o por cualquier sujeto social, sino que son llevadas a cabo por ciertos sectores o ciertos sujetos, digamos. Claro. Y en ese sentido, digamos, ya sé que detrás siempre hay un quién o alguien que explota, pero en ese sentido como nación o como Estado, si uno quisiera explotar ese tipo de cosas como el petróleo utilizando el método de fracking o la megaminería, ¿conviene hacerlo? ¿Es mejor, o sea, digamos, cuáles son los beneficios o las pérdidas que se pueden tener de pasar a otro tipo de consumo de energía más sustentable como la eólica o la geotérmica o la solar? Si son reemplazables. Es muy discutible, es muy discutido, digamos, tenés posturas a favor y en contra. A ver, ¿es posible otras formas, digamos, otras fuentes energéticas, fuentes alternativas? Sí, hay eólica, mareomotriz, o sea, de las mareas, solar, sí, existen. De hecho, en Argentina hay parques eólicos, hay parques solares, digamos, y comunidades que están viviendo, digamos, desarrollándose con ese tipo de energía. Se puede como hacer un giro. Poder se puede. 100%. Ahora la cuestión es cómo y en qué plazos. Claro. Porque hasta tanto uno logre, digamos, hacer una conversión efectiva a todo ese tipo de energías, en el medio hay que ajustarse, digamos. Tenemos necesidades y hay gente que tiene necesidades. A ver,
esto puede ser muy criticable, ¿no? Pero uno puede tener una postura muy romántica, entre comillas, sí, volvemos a las energías alternativas, sí. Solar, eólica, claro. Y es muy difícil, digamos, es muy fácil decirlo cuando uno tiene todas las necesidades cubiertas. Yo no es ético, no pienso que sea ético hablar de la necesidad de usar energía solar y energía eólica a poblaciones que viven, no sé, con 10 pesos por día, claro. En la villa. Hay que disminuir el consumo energético. A alguien que sobrevive con 10 pesos por día, yo no sé, o sea, hasta qué punto uno puede, digamos, con qué autoridad, con qué derecho, yo, que tengo todas las necesidades cubiertas, con qué autoridad ética puedo decir a los demás cómo vivir o cómo consumir o cuánto tienen que consumir. Cómo tiene que vivir un pobre, por ejemplo. Claro. Bueno, me estabas hablando... No, estaba justo hablando cuando se cortó de los transgénicos y Monsanto, y te quería preguntar... Como una forma... Sí, lo había puesto en realidad un rato antes como ejemplo de una de las formas que tiene el capitalismo de buscar claro. Nuevas ganancias, ¿no? Y expandirse. ¿Cómo es que se va pasando de una cosa a otra? Sí. Por empezar, cuando hablamos de transgénesis, ¿sí? Que es el intercambio de genes, se supone que el intercambio de genes es algo natural. O sea, entre especies que son diferentes pero están emparentadas, ¿no? Por ejemplo, a través de la polinización, ¿sí? Naturalmente se intercambian genes, ¿no? La unidad mínima de información tiene una característica de esa especie. Ahora, cuando hablamos de transgénesis, ¿sí? En el sentido que se le da actualmente a esa palabra, es en realidad manipulación genética, ¿sí? Por el ser humano de especies, entre especies que no están emparentadas, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos extremos, ¿no? Como por ejemplo, un tomate que sea resistente al frío, digamos, tiene genes de peces de agua fría resistentes al frío, ¿no? Claro. Frutillas que tienen genes de peces para que sean resistentes al frío, ¿no? Especies que no están emparentadas en lo más mínimo y sin embargo el hombre tiene ahora la capacidad de la manipulación, digamos, genética. La pregunta es, ¿por qué surgen los transgénicos? ¿Cuándo surgen? ¿Con qué discurso? ¿Con qué criterios? Digamos, ¿para qué? Digamos, ¿no? Claro, sobre eso te quería preguntar, porque obviamente desde que cultivamos, o sea, desde que descubrieron la agricultura y se cultiva como... Sí, uno ha manipulado, la propia comida, se ha hecho selección, digamos, si uno ve lo que son, digamos, creo que es el maíz natural o la banana. Sí, se ha manipulado natural, justamente, sí. Es como, las semillas son enormes o tienen muy poco fruto y lo que vos ves, digamos, no transgénico, en realidad está modificado por cientos de años de cruzar las mejores, digamos, las que más semillas chiquitas tiene y más fruto. Exacto. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa distinta es, digamos, modificar genes para poder tirarle agrotóxicos arriba para matar determinado tipo de bichos. Y las consecuencias que tiene eso, o sea, mi pregunta sería como, ¿es necesario tener que hacer lo de modificarle los genes y meter agrotóxicos para alimentar la población? ¿Es necesario o se puede cultivar, digamos, solamente cruzando y cultivando lo que es hoy día orgánicamente? Bueno, yo te diría directamente que no es necesario la manipulación genética, al menos en los términos en que se los está haciendo actualmente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente el ser humano ha manipulado históricamente especies y, digamos, ha hecho cruzas, digamos. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa manipulación, en todo caso, fue entre especies emparentadas y con el objetivo, una lógica de autosubsistencia, digamos, de conseguir el alimento. La transgénesis a la que estamos haciendo referencia en la actualidad, es decir, la transgénesis de los transgénicos de grandes empresas, tiene como objetivo no la autosubsistencia desde ya, sino la obtención de la ganancia. ¿Sí? O sea, tiene una visión, digamos, mercantilista del alimento. Es decir, el otro tipo de manipulación a la que nos referíamos, ¿sí? La que ha llevado siglos o milenios, si se quiere, el objetivo ha sido la alimentación, es decir, el alimento como un bien con valor de uso, ¿sí? Satisfacer la necesidad del alimento. Lo que hacen las empresas, Monsanto, por ejemplo, Syngenta,
es convertir el alimento en mercancía, mercantilizar el alimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Aumentar la producción de alimentos ¿para qué? Para obtener mayores ganancias. Ahora, ¿cómo se disfraza, si se quiere, o cómo se justifica, se legitima esta necesidad supuestamente de aumentar la producción de alimentos? Sí. Sobre todo en la década de los 50, 60, 70, se empieza a hablar o se empieza a establecer, mejor dicho, un discurso muy fuerte, incluso en organismos internacionales y en los medios periodísticos, de que el ritmo de crecimiento de la población, ¿sí? Va a una velocidad mucho más rápida que el crecimiento de la producción de alimentos. Sí. ¿Sí? Es decir, la población va así y los alimentos van así. Sí. Bueno, entonces había un desfasaje entre la cantidad de alimentos disponibles y la cantidad de población. ¿Cómo es eso de Malthus? Creo que uno es lineal. Exacto. Y el otro es exponencial. Exacto. Entonces va a llegar un punto habría un momento en el cual la población, habría una gran parte de la población que no tendría acceso a los alimentos. Sí. Entonces se empieza a hablar de la seguridad alimentaria, es decir, ese concepto que sostiene que el ser humano, la humanidad tiene que tener acceso a los alimentos. Sí. Entonces, ¿qué soluciones se proponen para que gran parte de la humanidad, que toda la humanidad tenga acceso a esos alimentos? Aumentar la producción de alimentos. Y los alimentos son supuestamente escasos, como se venía sosteniendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Producir más alimentos. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades para producir más alimentos? Son varias. Una es poner en producción áreas que hasta ese momento no estaban puestas en producción. Es decir, expandir territorialmente, geográficamente el área cultivada. Sí. Y la otra es aumentar los rendimientos. Es decir, quizás en áreas ya, digamos, puestas en producción, aumentar las cantidades que producen. ¿Cómo se puede producir? ¿Cómo se puede generar ese aumento de la producción? Mediante lo que se llamó en esos años, los 50-60, la Revolución Verde. Que fue toda una transformación tecnológica mediante la mecanización, por ejemplo, es decir, el desarrollo de máquinas cosechadoras y sembradoras, el desarrollo de fertilizantes, ¿sí? De productos químicos, que permitieron efectivamente aumentar la cantidad de alimentos producidos. Y que supuestamente con ese aumento en la cantidad de alimentos producidos iba a paliar el hambre en el mundo, es decir, se iba a poner fin al hambre del mundo. Sí. Si uno ve los resultados, ¿sí? Incluso de organismos internacionales, uno puede ver que el hambre no solamente no ha disminuido, sino que ha venido aumentando. Y que la desigualdad en cuanto a la distribución de alimentos en algunas partes del mundo se ha venido acrecentando. Ese concepto de seguridad alimentaria que yo te comentaba hace unos minutos, que es el acceso, digamos, a los alimentos, va a empezar a ser discutido por algunas organizaciones, movimientos sociales, campesinos sobre todo, por la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, nos referimos al acceso a los alimentos. ¿Sí? Nadie dice en qué cantidad, en qué calidad, de dónde provienen. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, que es lo que proponen algunos movimientos campesinos, por ejemplo, Vía Campesina, ¿sí? En Argentina, el MOCASE, por ejemplo, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la Unión de Trabajadores sin Tierra de Cuyo, el Movimiento Campesino del Norte de Córdoba, el MOCAFOR, Movimiento Campesino de Formosa. Cuando hablan de soberanía alimentaria, se refieren no solamente a la distribución de los alimentos, sino a la distribución de los medios de producción de los alimentos. Sí. Es decir, aquellos medios que permiten producir los alimentos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, de ser soberanos, ¿qué significa ser soberanos? Tener la capacidad de decidir, ¿sí? Sobre la vida de uno, sobre el futuro, sí. De ser sujetos de decisión, ¿no? De ser autónomos. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos justamente de la capacidad de decidir no solamente de qué consumimos, sino cómo lo producimos. Esto en relación, digamos, al territorio soberano, o sea, ¿no? Exacto. Y básicamente, si vos hablas de soberanía alimentaria, del control de los medios de producción de alimentos, te estás hablando básicamente de la tierra. El control de la tierra. Pero no hay una serie de países que dependen en ese sentido de otros, digamos, para autosustentarse con la cantidad de población que tienen. Sí, a ver. En la estructura actual, en el sistema actual, sí. Por eso a veces uno se sorprende cómo hay países con una riqueza extraordinaria, riqueza en el sentido de, no riqueza, diría mejor dicho, una dotación de recursos, una variedad
de suelos, de clima, de flora, fauna que le permitiría, digamos, tener una importante producción de alimentos, y sin embargo son pobrísimos, o mejor dicho, digamos, tienen una mala distribución de esa riqueza. Bueno, tiene que ver justamente con cómo están aprovechados esos recursos. La cuestión no es que haya, digamos, escasez de alimentos. Sí. En el mundo no hay escasez de alimentos, hay de sobra alimentos. Y hay de sobra recursos para producir alimentos. Okay. La cuestión pasa por la distribución de los recursos que permiten producir esos alimentos. Sí. Ahora, ¿qué problemas tiene, digamos, la producción de transgénicos? En principio, la producción de transgénicos, ¿qué es lo que hace justamente? Refuerza esa distribución desigual de los recursos que permiten producir alimentos. Okay. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Un ejemplo concreto. Estamos hablando de que el alimento, en principio, ¿qué es lo que hace? Satisface una necesidad que es la de incorporar los nutrientes esenciales para la vida. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Mercantiliza el alimento, lo convierte en mercancía. ¿Qué significa que se lo convierte en mercancía? Que el alimento está solamente disponible para aquel que lo pueda comprar. Sí. Aquel que no lo puede comprar es excluido. Es decir, el alimento, en el sistema capitalista, que se lo compra. Es una mercancía más. Sí. Para comprarlo hay que tener dinero, ¿sí? Un recurso de dinero para acceder a él. ¿Qué es lo que hacen los transgénicos? Reproduce ese sistema de mercantilización de los alimentos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se guardó? No. No, se callan redondeando. Ya no. va. Me parece que... Está bien. El que lleva la batuta ahí. Todo Tati. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el momento que hablamos, o que decimos que el alimento se mercantiliza, se convierte en una mercancía, hay un mercado de alimentos. Sí. ¿Sí? En el cual los productores participan en la venta de esos mercados, de esos alimentos. Sí. Ahora, hay que acceder a ese mercado. Sí. Es decir, uno tiene que entrar a ese mercado, tiene que lograr colocar su producción en ese mercado, en este caso de alimentos. Sí. La pregunta es, ¿cómo se accede actualmente a ese mercado de alimentos? ¿Con qué recursos? No es que cualquiera pueda entrar. Aquellos que pueden entrar a ese mercado de alimentos son aquellos productores llamados, entre comillas, competitivos. ¿Quiénes son los productores competitivos? Aquellos que producen en mayor cantidad en menos tiempo. Claro. ¿Cómo logras eso? Con la incorporación de tecnología. Básicamente, transgénicos, Sí. y todo el paquete que va unido a los transgénicos, ¿no? Fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿todos los productores tienen la capacidad económica para comprar esos recursos, ese paquete tecnológico? No. Claro. Bueno, en ese sentido te quería preguntar, porque vos nombras el que puede producir más en mayor Sí. tiempo y a la vez decís que hay de sobra Sí. en ese sentido, pero está mal distribuido. Uh-huh. Bueno, me estabas contando sobre eso y yo te quería preguntar, por antes de que se cortara, ¿Por qué se siguen produciendo sí, alimentos? ¿por qué se sigue produciendo alimentos si hay tanto? Y digamos, ¿por qué se le da beneficio a aquel que produce más cuando se sabe que el problema es de distribución? Nada más en ese sentido. Porque hay una concentración de los alimentos. O sea, el negocio, entre comillas, la obtención de esa ganancia está en concentrar, manipular la producción de alimentos y la distribución de alimentos. Ahí radica justamente digamos, ese... Claro, porque, o sea, tengo entendido, he visto algunos videos donde se habla, digamos que, no sé, ponele Estados Unidos, la población estadounidense, los que tienen, digamos, para comprar, compran mucho más de lo necesario y, digamos, Sí. terminan tirando comida. Mismo pasa en restaurantes, fiestas de 15, sí. mismo hay movimientos que se Una encargan... opulencia, digamos, un consumo, digamos, Sí, como que compras más de lo que Sí. terminas necesitando, algunos más, otros menos, pero al menos lo que vi, que ponía el ejemplo del ciudadano estadounidense, así que como que compran mucho más, como Ujú. tiran 2/3 de lo que consumen, Sí, digamos, sí, o sí. 1/3 al menos, que es un número que es un modelo, inmenso. a ver, ese patrón de consumo obviamente Sí. responde a un modelo cultural, Ujú. económico y también político, que también viene bajado, digamos, a través de los medios de comunicación, de la educación, Ujú. digamos, desde el mismo Estado, si se Sí. quiere, y que ha enraizado por décadas, por ejemplo, en el caso de la sociedad estadounidense, digamos, Sí. ¿no? Lo cual hace muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil desarmar ese patrón de consumo
en sociedades como Estados Unidos. Anda a decir a un estadounidense que deje de consumir 2/3 de lo que consume, digamos. Claro, como que estás comprando más de lo que necesitas. Como, bueno, quizá el problema no es... Pero el uso y tire, o comprar y tirar, forma parte de la estrategia del sistema capitalista, justamente. Claro, sí. A ver, ¿por qué? A ver, hasta hace unas décadas, si se quiere, uno compraba la heladera, y era una heladera y la comprabas para toda la vida. Te duraba toda la vida. Un auto no lo cambiabas el auto cada 2x3. Las computadoras, si hubiese habido computadoras así, digamos, tan difundidas como hay en los 40, 50, en la época, digamos, del keynesianismo, uno se come la computadora, ya está, digamos, celulares. Sí. El celular es un ejemplo clásico de la durabilidad, digamos, de un bien, digamos, la batería que dura 1 año y medio. La gente cambia de celular como de medias, digamos, ¿no? Sí. Es una estrategia justamente, digamos, de producir, vender, obtener una ganancia y seguir produciendo, lo cual la durabilidad de esos productos que se venden también es menor. Para eso lo hacen, digamos, que dure menos. Comprar, usar, tirar. Comprar, usar, tirar. Claro, por eso en ese sentido, digamos que el problema es, digamos, una lógica social. Tiene que ver con la lógica social, exactamente. Y un problema de distribución, porque, digamos, se han llegado a extremos, porque la verdad, producimos como si no alcanzara para nadie. Este sentido que Argentina tiene que producir un montón de comida o sea, la soja, cuando me enteré que la soja no se vendía para consumirse, no en su totalidad, sino para darle, para alimentar chanchos, alimentar chanchos en China, para después como comprar el jamón, digamos, es como, ¿por qué tanto? O sea, si alcanza, ¿por qué es tan así? O sea, destruir tanto el suelo. Sí, mira, en el caso de la soja es el ejemplo más clásico, ¿no? Transgénicos, no es el único producto muy transgénico, difundido, pero es el que mayor superficie cultivada tiene. Tiene consecuencias estrictamente físicas, si se quiere, en el sentido de la salud, pero también sociales. Decíamos que los transgénicos todavía no está comprobado todavía qué efectos tiene en la salud humana, ¿no? Digamos, yo te daba el ejemplo ese de gen de pescado en tomate o en frutilla. Gente que consume tomate o frutilla que es alérgica al pescado, piensa, porque tiene una reacción que es alérgica al tomate. Bueno, y no, es la manipulación genética que está incorporando genes de pescado sin saberlo. Bueno, todavía no se sabe bien qué efectos puede tener a largo plazo la manipulación genética en la salud humana. Eso por un lado, hay bastante incertidumbre. Por lo tanto, se debería aplicar lo que se llama el principio precautorio. Si no se conoce, si no se sabe, no utilizarlo. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro, lo que yo te decía, que para poder producir con toda esta tecnología vos necesitas recursos. Es decir, vos tenés que tener capacidad adquisitiva para poder comprar todo ese paquete tecnológico, que es la semilla genéticamente modificada y después todo el paquete de agroquímicos que necesitas para utilizar con esa semilla. Que no olvidemos que los mismos que te venden la semilla transgénica son los mismos que te venden los agroquímicos, los fertilizantes, etcétera. Bueno, ese problema que hay ahí de la no todos los productores, intelectual. No todos los productores tienen los recursos para acceder a ese paquete tecnológico. ¿Quiénes son los que no pueden? Bueno, supuestamente los productores familiares de tipo campesino, minifundistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los más marginales, entre comillas. Los que producen para la autosubsistencia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en países como Argentina? O mejor dicho, en Argentina, ¿no? La producción de transgénicos, ¿sí? En Argentina, si no me equivoco, lo experimental comenzó en los 70 millones. Pero se concentró en la región pampeana porque justamente la región pampeana tenía, digamos, las características que permitieron, digamos, incorporar toda esa nueva tecnología. ¿Qué fue lo que pasó con la producción de transgénicos en Argentina? No solamente aumentó la producción, sino que aumentó la superficie cultivada bajo esta modalidad. En principio la región pampeana, ¿sí? Tuvo el auge, digamos, sobre todo a partir de 1996, que es cuando por ley Argentina libera la producción de transgénicos.
decir, hasta ese momento no se permitía, a partir de 1996 se libera, digamos, se permite la producción de este tipo de... 90. Exacto. Ahora, se aplica todo este paquete tecnológico de fertilizantes, de semillas genéticamente modificadas, de mecanización en la región pampeana. Sí. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Se empezó a producir lo que se llama la pampeanización de regiones no pampeanas. Es decir, todo ese paquete tecnológico se traslada a regiones como Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, ¿sí? Es decir, áreas que ambientalmente son muy diferentes a la región pampeana. ¿Qué implica esto? Que vos estás aplicando un paquete tecnológico adaptado, propio para condiciones como las que tiene la región pampeana, a áreas que tienen otras características ecológicas. Sí. Con los efectos ambientales que tiene eso. Es decir, pones en producción áreas cuyos suelos, por ejemplo, no están preparados para una cosecha, para una siembra y cosecha de porotos o de soja. Sí. ¿Sí? Eso en cuanto a lo estrictamente ambiental, digamos, ¿no? Y esto también tiene efectos sociales. ¿Quiénes son los productores competitivos? Aquellos que pueden entrar en el mercado. ¿Quiénes son? Los que pueden comprar todo este paquete tecnológico. ¿Sí? Por ejemplo, las semillas. ¿Qué pasa con aquellos productores que quedan fuera del mercado o cuyos productos, digamos, no pueden colocarlos en el mercado interno? Por ejemplo, el caso más conocido son los productores algodoneros. Sí. En el caso de Argentina, los productores algodoneros de Santiago del Estero y del Chaco. ¿Qué pasó con esos productores algodoneros? Eran pequeños productores, por lo general, cuya producción, ¿dónde la colocaban? En el mercado interno, en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina con el proceso de desindustrialización? Se destruyó la industria, ¿sí? Entre ellas la industria textil, que usaba algodón. Al mismo tiempo que empezó a surgir fibras sintéticas, que empezaron a competir con el algodón. Esos pequeños productores familiares algodoneros se quedaron sin poder colocar su producción, es decir, pierde rentabilidad la producción algodonera. ¿Tienen los recursos para acceder a nuevos tipos de productos transgénicos como la soja? No. ¿Qué es lo que hacen en muchos casos? O venden los campos, abandonan la tierra o alquilan. Sí. ¿A quiénes alquilan la tierra? A estos grandes productores. Entonces vos tenés como la soja se ha venido expandiendo a provincias como Santiago del Estero, a Chaco, que ha implicado el aumento de la superficie cultivada de soja en esas áreas y al mismo tiempo la desaparición de esos pequeños productores. Sí. Por ejemplo. Entonces vos, por ejemplo, si haces un análisis del censo agropecuario de 1988, ¿sí? Con el de 2002, vas a ver que en Argentina, en términos generales, disminuyó la cantidad de explotaciones agropecuarias y aumentó el tamaño promedio. ¿Qué significa esto? Que las pequeñas explotaciones familiares han venido desapareciendo y han sido o alquiladas o compradas por otros productores. ¿Por quiénes? Redujo la cantidad de productores. Exacto. La exportación aumentó. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Argentina? Justamente un proceso de concentración de la tierra. Sí. ¿Quiénes son los que sobreviven en el agro actualmente? En estas condiciones de competitividad, de búsqueda competitiva, los más grandes. En ese sentido te quería preguntar sobre, que también se puede vincular con la megaminería, digamos, que tiene un impacto tan grande, el rol del Estado y el rol de las provincias, digamos, cuánto influencia pueden ejercer y cuánto puede hacer, digamos, para controlar eso, o al menos ponerle ciertas reglas. No sé, decidir si deberíamos continuar en ese sentido, si se liberó en los años 90, supongo que está claramente pautado que se mantenga, pero ¿qué controles pueden ejercer? Bueno, hay la discusión qué tipo de Estado tenemos, qué tipo de Estado queremos, ¿sí? Y a eso hay que sumarle la complejidad de que Argentina es un país federal. Es decir, tenemos la complejidad que tenemos el Estado nacional y después tenemos los estados provinciales, digamos, ¿no? Y las provincias también ejercen soberanía sobre los recursos, con lo cual es bastante complejo y complicado, digamos, lograr cierto consenso a la hora de organizar estatalmente la explotación de estos recursos. Sí, el rol del Estado en cuanto a lo que puede hacer con respecto a temas tan sensibles
como la megaminería y el cultivo de la tierra. Uh-huh. Bueno, a ver, ahí viene la puja por el Estado en cuanto a en manos de quién está, si se quiere, hacia cómo dirige el Estado los intereses, de qué lado está el Estado, entre comillas, digamos, podemos decirlo, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo económico y político que se quiere implementar. Uno lo va direccionando de acuerdo a los intereses mayoritarios o hegemónicos, ¿no? Del momento. Creo que en algunas zonas en Argentina es más palpable esa contraposición, ese conflicto que hay entre un modelo económico. Cuando digo modelo económico me refiero a que incluye lo político, lo cultural o lo identitario, que por ahí responde a formas, entre comillas, tradicionales, históricas, arraigadas desde hace mucho tiempo, productivas, de tipo campesinas, de subsistencia, digamos, o quizás no campesinas, pero por lo menos sí familiares, opuesta a una forma, digamos, economicista, productivista, extralocal, o sea, que no responde a las necesidades locales, extractivista o neoextractivista, como lo llaman algunos, que ve simplemente la tierra como una mercancía, ¿no? Creo que hay que ver justamente con esta cuestión de la tierra qué valor tiene, qué representa la tierra para estos diferentes modelos en pugna, ¿no? Para el modelo de la megaminería, y la megaminería como parte a su vez de un sistema más amplio, que es el extractivista, digamos, en la etapa actual del capitalismo, la tierra es una mercancía más, la cual es explotable y hay que ser explotada para obtener ganancias. Literalmente. Para otras lógicas, ¿sí? Y digo otras lógicas, no otra lógica, otras lógicas, porque también hay una heterogeneidad de situaciones y de puntos de vista, pero para otras lógicas, en muchos casos, la tierra no es solamente un medio de producción y no se puede reducir a lo estrictamente económico. No representa solamente una fuente de alimento. Tiene que ver con cuestiones simbólicas, culturales, identitarias, es decir, la tierra forma parte inevitablemente de la forma de identificarse y de asumirse como sujetos y como personas. Cuando hay comunidades que dicen que la tierra es la vida, o es nuestra vida, no es en un comentario simplemente romántico o rebuscado, es literalmente la vida de ellos. Es decir, forma parte de su identidad simbólica, cultural, digamos. Claro. O sea, la tierra no es solamente vista como fuente de alimentos, como fuente Claro, esta idea de que todo es utilitario y nada más. Exacto, la tierra tiene algo más allá de lo material, no es solamente material. Tiene que ver con formas obviamente de producción económica, materiales, pero con formas también de reproducción social, identitaria, cultural, simbólica, política, ¿sí? Esta idea de que producimos soja y no comemos soja, salvo algunos que comen milanesa de soja, no sé. Exacto. Para otras comunidades, para otras lógicas, otros grupos, si se quiere, la tierra forma parte esencial, digamos, de su subsistencia. Y no digo subsistencia solamente material, sino en cuanto a a su estructura, digamos, de cómo ordenan su universo simbólicamente, jurídicamente, identitariamente, digamos. La tierra tiene un valor de uso, justamente, no de cambio, no de mercancía, sino de uso. Y de uso no solamente material. Claro. Forma parte, digamos, del pasado, de la historia, el presente y el futuro de estos grupos, digamos, ¿no? Claro. Y el fracking, por ejemplo, o estas actividades que nombramos, justamente pone en riesgo la subsistencia material y simbólica de estas comunidades. Claro, más que nada ellas. Pero te quería preguntar en ese sentido, como nombras el fracking, que por lo que tengo entendido, si no decime, no está aprobado, digamos, o está aprobado que, digamos, afecta sí o sí, o sea, digamos, en el uso más estricto, igualmente afecta de manera muy insana al suelo. Sí. Y también te quería preguntar por la megaminería, ya que lo estabas nombrando, dos cosas.
una si hay, o sea, la manera en que se explota es la única, o se explota así, de la manera en que se explota acá, simplemente porque se puede y es la manera más barata, esto de ponerle dinamita a la montaña, explotarla, usar mucho cianuro y sacar el oro o los metales preciosos, o el metal que sea necesario, o hay una manera, digamos, de explotar esos mismos recursos sin destruirla de esa manera, digamos, a todo el suelo. Hay otras formas disponibles de explotación de esos recursos, y también la pregunta es, ¿tenemos la necesidad de convertir a esas bases, a esas porciones de la naturaleza en recursos? Bueno, el oro, por ejemplo. Sí. ¿El oro qué valor tiene? Digamos. Hoy en día se usa mucho en informática, tengo entendido. Sí, pero me refiero, cuando hacen la contraposición estos grupos, vos podés vivir sin oro o podés vivir sin agua. O sea, ponés en la balanza el oro o el agua, ¿no? Digamos. Estas comunidades obviamente que te valorizan el agua. Sí. Porque toman el agua, riegan sus cultivos, su ganado, y sabemos que el oro que se extrae en esta lógica no queda acá. No. Entonces, si uno contrapone a qué intereses representa, a qué necesidades satisface, obviamente el agua me parece que tiene prioridad. Estoy diciendo cosas que para muchos parece una realidad obvia, digamos, ¿no? Pero sabemos que en este sistema lo que se busca explotar, como es el oro, como es el litio, no queda acá, no queda, digamos, para las comunidades locales. Ni siquiera el oro se le agrega valor acá. Claro, pero en ese sentido, proyectando otro modelo de país-estado, se podría extraer en ese sentido, digamos, no sé, cosas de alto contenido manufacturado, como puede ser un satélite, que lo necesitan, digamos, y uno apunta a esas cosas para ese lado. ¿Tendría que hacerlo de esa manera o se puede? Yo creo que se puede y que se deberían buscar otras formas alternativas. Y que esas otras formas alternativas justamente se lograrían a través de un mayor grado de desarrollo científico y tecnológico. Y para eso tenés que invertir. Sí. Tenés que invertir en ciencia y tecnología. Claro. Por eso también hay que ver a qué modelo económico y político nos referimos. Un modelo económico y político que hace enormes inversiones en educación, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la tecnología, seguramente logre formas alternativas mucho más cuidadosas, si queremos decirlo de esa manera, o que tengan menor impacto negativo que, por ejemplo, el fracking. Claro, porque si movés los puntos y lo llevas a, no sé, lo que se produce hoy en día acá, no sé, el hecho de que haya muchos ríos contaminados hoy por mismo empresas que, o sea, ahí hay industria, devienen, es un mal necesario que se tiene que contaminar todo para poder tener industria, o hay una falta de cuidado. Pasa que volvemos con la misma pregunta que decíamos, ¿es beneficioso o representa beneficios para quién? Siempre hay que preguntarse por el quién. Es los resultados de esa industrialización o de esa explotación minera, ¿dónde quedan? Acá no. ¿Quiénes son afectados? Porque ahí también viene la cuestión. Esto representa costos y beneficios, y sabemos que en esta lógica los beneficios se le queda a la empresa, pero el costo ambiental se externaliza. Ese costo ambiental, ¿quién lo paga? La comunidad local. Entonces la pregunta es, esa explotación, ¿en qué modelo económico la hacemos? ¿En qué sistema económico y político la hacemos? Muchos te dirían, o algunos te dirían, que esas mismas empresas dan trabajo a todos los locales, digamos, que viven bien. O sea, como que gracias a esa minera, como que vive ese lugar. Lo cual estaría desmentido por fuentes de análisis estadísticos, trabajos de campo, desde la geografía, desde la antropología, desde la sociología. Vos vas al caso de Hatchell y la demanda de trabajo que ha tenido la empresa minera, esta como es el proyecto Veladero, ¿sí? Pascualama en su momento también, que quedó en proyecto, la demanda de trabajo, la mayor demanda de trabajo que se tiene, por empezar, es en el proceso de construcción de la mina. Después, esa demanda de trabajo disminuye, eso por un lado. Y el tipo de trabajo que se requiere para este tipo de minería es trabajo altamente calificado, el cual no se encuentra en estas pequeñas comunidades.
Por lo tanto, los trabajadores que van a trabajar ahí no son de esas comunidades locales. Incluso son extranjeros. Mira. Entonces no estarían generando puestos de trabajo. Y no solamente los necesarios para cubrir las necesidades, claro, ¿no? Y no solamente no estarían cubriendo las necesidades de empleo, sino que además están destruyendo fuentes de empleo de otro tipo, de agricultura, de ganadería, de pesca, etc. Bueno, y en ese sentido justo que nombrás Veladero, estaba pensando también, he leído sobre, no sé, denuncias o que están todo el tiempo con el Greenpeace exponiendo como faltas a, no sé, ley forestal o ley de los glaciares. O la de bosques nativos. Los bosques nativos. Y no me quedaba claro si la jurisdicción en ese sentido, o sea, corresponde, o las responsabilidades corresponden a decisiones locales, provinciales, o son parte del Estado, y digamos, ¿quién ejerce, digamos? Bueno, el caso de Pascualama, que es muy interesante analizar, porque ahí uno ve la tensión entre el nivel estatal, de los estados nacionales, los niveles provinciales o el gobierno local, y el nivel empresarial global, digamos, ¿no? Como en una zona de frontera, ¿sí?, el Estado argentino de un lado y el Estado chileno del otro, con el caso de Pascualama en la provincia de San Juan, cómo la empresa, la Barrick Gold, ha logrado de alguna manera supeditar tanto el sistema legal argentino y el sistema legal chileno a los intereses de la empresa. Ahí salió bien. Me estabas diciendo en el caso sobre la Barrick Gold, que tiene terrenos a ambos lados de la frontera, ¿sí? Cómo ha logrado cierta legalidad y cierta, digamos, capacidad de decisión por arriba de los estados nacionales. Es decir, la empresa, en ese caso, es más fuerte, tiene más poder que el Estado argentino y que el Estado chileno. Ese territorio comprendido a ambos lados de la frontera funciona prácticamente como un país. Sí. Porque no se supedita ni a la estructura legal argentina ni a la chilena, sino que responde a los intereses de la empresa. Claro, me acuerdo de ver un video de CQC donde hablaban del noroeste argentino, donde había una ruta nacional que no se podía cruzar porque estaba la empresa, digamos. Bueno, tenemos el caso de este lago en el sur que no se puede acceder por Veneta, ¿no? Puede ser. Bueno, son varios casos, ¿no? O hace poco que se intentó, no sé si vender o se vendió y ahora se cobra la entrada para el Cerro de los Siete Colores en Pumamarca, digamos. Cómo, digamos, ciertas porciones del territorio quedan virtualmente como desprendidos del sistema legal, de las leyes de Argentina o de los estados nacionales, no digo de Argentina solamente, a nivel global, y quedan supeditadas a la legalidad propia de la empresa. Cómo las empresas logran construir e implementar e imponer cierta legalidad que está por arriba de los estados nacionales. Sobre eso te quería preguntar justo, quizás no sobre una empresa, pero un privado, una persona sola, como puede ser que nombraste justo a Benetton, pero me genera mucha intriga entender esto de que pueden comprar o tomar el territorio todo alrededor de un lago, y que hay un lago que en teoría tengo entendido que el agua es de todos. Sí, bueno, eso tiene que ver en principio con cómo está conformada, a ver, por ley, quién puede y quién no puede comprar tierra en Argentina. Tiene que ver con cómo está justamente estructurada legalmente, jurídicamente, el acceso a la tierra y la tenencia de la tierra. No me acuerdo muy bien cómo fue el proceso, ¿no? Pero durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había, digamos, como regulado el acceso de los extranjeros a la tierra, a la compra de tierras. Y en 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, se modificó, no sé si el tope o algo así, de la cantidad de tierras que se le pueden vender a los extranjeros. Sí. O sea, creo que habría que ver primero la cuestión legal, digamos, ¿no? Legalmente qué leyes son qué leyes y cómo son las leyes que regulan, digamos, el acceso a la tierra en general y sobre todo por parte de extranjeros. Eso a nivel nacional. Después habría que ver a nivel provincial, ¿no? Yo te decía esto de Argentina, en el caso que Argentina es un país federal, lo complejo que es eso, ver provincia por provincia, cómo regula cada provincia el acceso, digamos, a la tierra, digamos,
por parte de extranjeros o en general de sectores privados. Sí. Es que no son personas también. Sí. Uno dice Benetton. No, es la cara visible de un conglomerado, digamos, de varios, digamos. ¿no? Claro. Pero, o sea, quizá no tan grande como, pero a una menor escala igualmente. Gente que es como propietaria de, yo tengo todo esto y, bueno, la verdad me parece loco esto de, no, por acá pasa el río este, pero yo no tengo acceso a, porque está dentro de una propiedad privada. Claro, habría que discutir, definir, identificar qué bienes o qué áreas deberían ser de acceso público, de uso común, ¿no? Recursos que pueden ser considerados estratégicos, en los cuales el Estado, sea nacional o provincial, debería tener, digamos, en realidad la propiedad. Eso por un lado. Y después uno dice, sí, es el dueño, compró. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo compró? ¿Cuándo compró? ¿Cómo accede a la propiedad? Okay. Porque es muy común, por ejemplo, Santiago del Estero es el caso ejemplar, ¿no? Que es una provincia que tiene mucha efervescencia en cuanto al despojo que tienen los campesinos por las tierras, la expansión, digamos, de grandes productores. ¿Qué sucede en Santiago del Estero? Hay familias campesinas que viven, digamos, para autosubsistencia y que son descendientes de generaciones y generaciones que han vivido ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? No tienen papeles que acrediten, que prueben que legalmente son dueños de la tierra y que tampoco ha habido interés en otorgarles la propiedad de la tierra, porque justamente lo que se especula con eso, con la precariedad de la tenencia de la tierra. Entonces viene un fulano con un papel que dice yo soy propietario de esta tierra. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo consiguió esa tierra? Sí. ¿Quién se la dio? ¿En qué momento? ¿En qué condiciones? Y nadie discute eso, digamos, nadie pone en tela de juicio cómo esos grandes propietarios son justamente esos grandes propietarios, cómo accedieron a la tierra. Y eso pasa mucho en Santiago del Estero. Santiago es un ejemplo más notable porque es donde el MOCASA, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, tiene un rol muy importante, donde a uno le llegan a veces noticias del asesinato de campesinos o de líderes, digamos, campesinos, que son las noticias que llegan. Lo que no sabemos es otra cosa, digamos, ¿no? Pero que ha habido, digamos, conflictos por la tierra en Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia donde los conflictos por la tierra son muy notables y son muy violentos, digamos, ¿no? Con desalojos de campesinos por parte de la policía, de manera violenta, digamos, con muertos, como te decía yo, digamos, cuando, digamos, la legalidad es dudosa, directamente se le ocurre al despojo por la violencia, digamos, ¿no? Claro, porque pienso yo que puede ser medio contraproducente para el desarrollo de un país el hecho de que, digamos, grandes extensiones de tierra terminen con manos de privadas. Esta idea de que la Patagonia fue vendida como a extranjeros y que, no sé. La Patagonia, tiene nombre la Patagonia porque nombrar a la Patagonia le da mayor visibilidad a esa cuestión. Yo no niego que la Patagonia sea una extranjerización de la tierra, obviamente. Pero siempre se le nombra a la Patagonia como si fuese la única región donde se produce esto. Claro, el país está produciendo esto. Sí. Si vos tenés grandes extensiones en Corrientes, en Chaco, en Jujuy, si tenés, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca, desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, hay conflictos por la tierra con extranjeros porque están comprando tierras. Bueno, ahí también tenés un proceso de extranjerización de la tierra. Y no es una región que tenga un potencial agropecuario como la región pampeana, por ejemplo, o la Patagonia, digamos. Pero sí, hay un proceso de extranjerización de la tierra, que no es solamente Argentina. No ocurre solamente en Argentina. Si uno ve lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Paraguay. Paraguay es un ejemplo extremo. Vos tenés gran parte de la superficie cultivada de Paraguay por productores brasileños que expulsan violentamente y con la policía de Paraguay a los campesinos que habitan originalmente. Vos vas al Chaco paraguayo, que tiene una tasa de deforestación enorme, todo a manos de productores ojeros brasileños. Ahí tenés un ejemplo clásico. Claro, Brasil mismo, que es... El Amazonas. Sí, es donde entra, bueno, digamos, en conflicto esto de hasta dónde y por qué estás como
infiltrándote en todo lo que es la zona de selva, para que... ¿Cómo puede afectar? Sí, a veces no podría cuestionar esto de patrimonio de la humanidad, que debería ser de toda la humanidad. La pregunta es de qué humanidad, porque ya sabemos cómo algunos definen humanidad, ¿no? Digamos, humanidad se refiere a ciertos intereses, ¿no? Digamos, el Amazonas es el pulmón del planeta, el Amazonas es de la humanidad. ¿Qué humanidad? ¿No? Digo. Bueno, para cerrar te voy a hacer una última pregunta. Dale. Que está vinculada con esto que hablamos sobre el tipo de producción y sobreproducción en el pasado, que es, digamos, el desecho que se genera y si es posible como sustentar a toda la población así sin generar tanto desecho. Más que nada con esto del plástico. Vi un documental sobre plástico que me llamó, fue como, ok, tengo que dejar de usar plástico porque esto está muy mal. Mismo decían como que el plástico se metía, como que lo terminabas consumiendo y generaba infertilidad en algunas personas, no tenían ni idea. No te sabré decir hasta tal grado de detalle. Claro. Sí sé que, la cantidad de desechos que se producen, obviamente responde a un modelo económico y político, a un modelo productivo, obviamente. Hay sociedades que consumen más y que también desechen más, obviamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las sociedades que generan más desechos? Las sociedades más industrializadas. Sí. En ese sentido también uno puede ver cuáles son las sociedades que más contribuyeron a la contaminación atmosférica en el mundo. Las sociedades más industrializadas, ¿cuáles son los principales contaminadores? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Japón, Rusia, los países con mayor producción industrial. Sí. Con los desechos pasa lo mismo. La cantidad de desechos y la calidad de esos desechos tiene que ver con un determinado modelo productivo. Sí. En este caso ya sabemos, industrialista, economicista, digamos. ¿Es posible disminuir los desechos? Sí. ¿Con qué criterio? ¿En base a qué? Cambiando el modelo productivo, seguramente. Lo que no quita que los desechos también sean vistos como mercancía. Claro. Porque hay un negocio también detrás, obviamente, de los desechos. Sí, tengo entendido que China compraba mucha basura de otros países y creo que Suecia también. Bueno, en su momento el conflicto que hubo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los cartoneros, por ejemplo, de no permitir, digamos, que las cooperativas de cartoneros recolecten el cartón, bueno, te está hablando justamente de la pugna que hay de intereses en cuanto al cartón, que es visto como mercancía. Uno lo tira y tiene valor. Claro. Hay un mercado, digamos, de desechos. Además de la utilidad que se le puede dar a ciertos desechos en el sentido reciclado, ¿no? Claro. No estoy muy seguro, pero caso así que me llamó la atención que había leído es Madrid, en España, que gran parte de la iluminación de Madrid urbana está hecha con gas que obtienen de desechos. Claro, creo que por eso Suecia compraba. Y sobre todo en países que por ahí no tienen tantos recursos energéticos. Sí. Europa en general, si uno lo ve, es por recursos. No tiene ni petróleo, digamos, solo Noruega, Rusia. No es un continente rico en recursos, digamos. Entonces tratan por todos los medios de buscar formas alternativas de energía o de aprovechar los desechos. Sí. Digamos, ¿no? Bueno, todo muy bueno.